Bueno, buenas noches a todos. Yo soy la doctora Diosma Yanucio, profesora adjunta del USAL, y mi hospital escuela y mi lugar de trabajo es el Hospital Militar Central. Vamos a hablar primero de anatomía de la pelvis femenina, la ecografía ginecológica, y en una segunda parte vamos a ver todo lo que es patología benigna. El aparato genital femenino está ubicado profundamente en la excavación pelviana, está rodeado de un anillo óseo interiormente revestido por elementos musculares y aponeuróticos y se compone de dos partes, los ovarios, que es un cuerpo sólido y glandular, y un complejo conducto en forma de T, que son las trompas de falopio, el útero y la vagina. Acá si vemos en un corte superior, digamos, este es el fondo uterino, las trompas, el ovario, relacionado en la parte posterior con el recto y en la parte posterior con la vejiga. El peritoneo cubre una gran extensión el aparato genital y forma a ambos lados del útero las caras anterior y posterior del ligamento ancho. Por lo tanto, va a dividir la excavación pelviana en dos sectores. Una anterior, donde se halla la vejiga, y que ustedes siempre van a tener como punto de referencia para hacer las ecografías, y una posterior que está ocupada por el recto. Acá tendremos la vejiga, el fondo de saco anterior o vésico uterino, acá tenemos el recto, y por detrás está el fondo de saco posterior o de Douglas. Las trompas de falopio se extienden a ambos lados del útero, desde el cuerno correspondiente hasta la proximidad de los ovarios, están situadas en el borde superior del ligamento ancho, tienen trayecto flexuoso y una longitud entre 10 y 12 centímetros. El diámetro es de 2 a 3 milímetros en la cercanía del útero y en su extremo llega a medir 8 milímetros o más. Se distinguen cuatro partes. La porción intersticial o intraparietal, que está en el espesor del cuerno uterino, que mide 1 centímetro aproximadamente. La porción ísmica, de 3 a 4 centímetros, que es cilíndrica y rectilínea. La ampolla, de 7 a 8 centímetros, que tiene trayecto ondulado. Y el pabellón, donde tiene las fimbrias, que son de 10 a 15, donde una de ellas se adosa al ligamento tubo ovárico y de esa forma queda en contacto con el ovario. En un esquema vemos la parte intersticial, el istmo, la ampolla y el pabellón. La porción intramural, dicen los autores, que es visualizada por ecografía transvaginal. La verdad, yo o nunca le presté atención o nunca la visualicé. El istmo y la ampolla suelen visualizarse cuando son patológicas, es decir, cuando están ocupadas por líquido o están rodeadas de líquido. Si no, no las visualizamos. En cuanto al útero, es un órgano impar, medio y simétrico, de gruesas paredes musculares, situado en el centro de la excavación pelviana, aunque habitualmente cuando hacemos la ecografía vamos a ver que está o lateralizado hacia la derecha o lateralizado hacia la izquierda. Tiene forma de pera aplanada de adelante hacia atrás y está formado por el cuerpo y cuello, y entre ambos se halla el istmo. Si bien el istmo no tiene mucha importancia en lo que es ginecología, sí adquiere mucha importancia en la paciente obstétrica. En cuanto a esto, porque es medio complicado de recordar, de explicar, voy a hacerles una reglita mnemotécnica, que es cuando el útero está en anteversoflexión o en retroversoflexión, que es lo que utilizamos habitualmente cuando realizamos una ecografía. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta un reparo anatómico, que es la vejiga. No importa que la vejiga esté vacía en las ecografías transvaginales, porque retirando un poco el transductor la pueden visualizar. Entonces,
Cuando la pared anterior del útero está en íntimo contacto con la vejiga, estamos hablando de un útero en anteversoflexión. Por ejemplo, en este esquema. Fijen que la pared anterior está en íntimo contacto con la vejiga. Entonces, un útero en anteversoflexión. Cuando esta pared anterior se aleja de la vejiga, se va hacia la concavidad del sacro, estamos hablando de un útero en retroversoflexión. Eso es lo único de todo este embrollo que es lo que tienen que recordar. Y se los voy a volver a recordar más adelante y recalcar más adelante porque yo veo que en los prácticos cuesta mucho saber en un comienzo, obviamente, cuándo un útero está en anteversoflexión y cuándo está en retroversoflexión. El cuerpo uterino tiene forma triangular, presenta dos caras, una anterior y posterior, tiene tres bordes, dos laterales y uno transversal, que es el fondo uterino, y ambas caras están recubiertas por el peritoneo y son ligeramente convexas. La cara anterior, que es esta, está dirigida en los úteros en anteversoflexión y son la mayoría de las pacientes presentan un útero en anteversoflexión, están dirigidas hacia adelante y abajo, se apoya sobre la pared posterior de la vejiga, de la cual se haya separado por un fondo de saco, que es el fondo de saco anterior o vesicouterino que ya les nombré. La cara posterior está orientada hacia arriba y atrás, es decir, hacia la concavidad del sacro, y se relaciona con el recto y el intestino delgado. En cuanto a los bordes, tenemos bordes laterales que son ligeramente cóncavos, dirigidos hacia arriba y abajo y adentro, en busca del cuello, son gruesos y por ellos penetran vasos y nervios, como vamos a ver en la vascularización. El borde superior o fondo uterino es la parte más ancha del útero. Su conjunción con los bordes laterales forman los cuernos uterinos, donde se insertan las trompas, ligamentos redondos y los ligamentos uterováricos. Esto es una vista posterior, donde tenemos los bordes laterales, el borde superior, y fíjense cómo tenemos las trompas, el ligamento propio del ovario que sale de acá, que son los cuernos uterinos. Está recubierto por el ligamento ancho. La cavidad corporal tiene forma triangular, dos caras, una anterior y posterior, están aplicadas una contra otra, lo que se transforma en una cavidad virtual. Cuando esa cavidad virtual se hace real durante el embarazo o cuando la distendimos por otros medios para realizar diferentes tipos de estudios. El cuello tiene forma cilíndrica, ligeramente ensanchado en su parte media, mide entre 30 y 50 en longitudinal, 20 a 30 en anteroposterior, y el diámetro del canal en nudíparas es aproximadamente de 10 milímetros y en multíparas de 15 milímetros. Acá tenemos el cuellito que tiene forma de tonel, este es el canal cervical que a veces, y principalmente en las mujeres posmenopáusicas, vemos con una colección mucosa dentro, tiene un orificio cervical interno, el orificio cervical externo u hocico de Tenca. Ustedes perdonen, tengo que ir tomando agua porque si no, no puedo hablar. El cuerpo uterino está constituido por una gruesa capa muscular, que es el miometrio, cuya superficie externa está cubierta por la serosa peritoneal y su cavidad está revestida por endometrio. O sea, el endometrio sería la mucosa del órgano. La estructura muscular está formada por tres capas, una interna de fibras circulares espiraladas, una media o plexiforme, que son los fascículos entrecruzados, y una externa en dirección longitudinal, aunque hay algunos autores que dicen que no existiría
estos distintos tipos de fibras, sino que todo el miometrio estaría formado por fascículos entrecruzados. Fíjense que es un poderoso músculo. Acá tenemos el endometrio, el endocervix, orificio cervical interno, externo. ¿Qué pasa con la relación cuerpo-cuello? Cuando nace una niña, la relación es el cuerpo 1, el cuello 2, o el cuerpo 1, el cuello 1. Cuando se desarrolla el cuerpo uterino y se va a invertir. Entonces vamos a tener la relación 2-1. Esa relación 2-1 se va a mantener siempre, incluso hasta la menopausia. El endometrio, esto presten atención porque es muy importante, tiene una capa basal, que es la capa más profunda, que no experimenta cambios funcionales. Por lo tanto, ecográficamente, la capa basal, ustedes siempre la van a ver igual. No se modifica en las pacientes en edad fértil. Siempre se ve de la misma forma. Y la funcional, que es la superficial, que es la que cumple cambios cíclicos, la que se disgrega con la menstruación y la que se nos va a presentar en pacientes en edad fértil con distintos patrones ecográficos. Entonces, yo hago una ecografía y puedo saber si la paciente está cercana a la ovulación o si ya ovuló y ya pasó, por ejemplo, a la segunda fase del ciclo o si se mantiene todavía en la primera fase del ciclo. En un esquema vemos el miometrio, que ustedes ecográficamente lo van a ver hipoecoico y que no se tiene que tomar en cuenta en la medida del endometrio, la capa basal, y bueno, acá tenemos en un esquema todo el desarrollo que sufre la capa funcional previo a la menstruación. ¿Cómo está irrigado el aparato genital femenino? La mayor parte viene de la sangre, viene por las arterias hipogástricas, arteria ilíaca interna, rama anterior, arteria hipogástrica, y la arteria uterina nace del tronco anterior de la arteria hipogástrica. Presenta 3 porciones, una parietal, una transversa y una ascendente. La porción parietal, que la vemos acá en este esquema, se dirige de adelante y abajo en la parte lateral de la pelvis y no emite ramos importantes. La porción transversa pasa a 2 centímetros del cuello, tiene 3 centímetros de longitud aproximadamente, transcurre por la base del ligamento ancho en dirección al útero, cruza al uréter por delante y luego forma el callado de la uterina para dirigirse hacia arriba por el borde lateral del útero. Entonces, en este esquema vemos cómo cruza acá por delante, luego va a ascender por el borde lateral del útero en la rama ascendente, y esta sí da ramas vesicales, cérvico-vaginales, peritoneales y uretéricas. La porción ascendente se hace flexosa y da ramas para el cuello y fondo, y cerca de las trompas se divide en rama del fondo para cuerpo y fondo, y la rama tubárica interna, que se anastomosa con la ovárica del mismo lado y forma un arco vascular. Acá tenemos la porción ascendente y el arco vascular que forma anastomosándose. Envía ramas a la pared uterina que se convierten en arterias arcuatas anterior y posterior, que se anastomosan en la línea media. Envía ramas radiales, que son las arterias radiales, que penetran en el endometrio y a nivel de la capa basal forman ovillos vasculares de la basal. Esto lo tienen que saber porque cuando le piden un Doppler tienen que conocerlas con nombre y apellido para evaluarlas. A partir de ellos,
con la regeneración postmenstrual se desarrollan las arterias rectas, que se dirigen hacia la mucosa formando las arterias espiraladas. Estas se resuelven en capilares que convergen en senos venosos, a partir de los cuales las venas rectas descienden hacia el miometrio y hacen el camino inverso. Entonces, acá tenemos la arteria uterina, que entra al útero, ¿no? Esto es miometrio y esto es un endometrio desarrollado en una paciente de edad fértil. Entonces va a dar las ramas arcuatas. Estas ramas arcuatas van a ir paralelas a la pared del órgano. De las ramas arcuatas vamos a tener las arterias radiales que se dirigen como rayos de bicicleta hacia el endometrio. En la capa basal del endometrio va a formar los vasos basales, de los cuales van a partir las arterias rectas que con el desarrollo del endometrio van a formar las arterias espiraladas. Entonces, cuando una paciente por X motivo le piden un Doppler endometrial, tienen que buscar estas arterias, medirlas e informarlas. Por eso es importante que conozcan su distribución. Bueno, tenemos 4 formas de evaluar el aparato genital femenino: la vía transabdominal, la transvaginal, la transrectal y la translabial. La transrectal se utiliza en el caso que sea muy necesario y no se pueda realizar ninguna de las otras dos, y la translabial se utiliza en pacientes gestantes para valorar, por ejemplo, el cuello uterino. Toda ecografía ginecológica deberá realizarse luego de un examen ginecológico por parte de su médico de cabecera. Esto es re importante, porque no es lo mismo que yo llegue o tenga que hacer un estudio de una paciente, por ejemplo, que venga de guardia y que me pongan ecografía ginecológica transvaginal y nada más, a que me pongan el pedido de transvaginal y en el diagnóstico, qué sé yo, tumoración anexial, que hace cuerpo con el útero, móvil. O sea, la ecografía no está separada de la clínica, va en íntimo contacto, de la mano con la clínica, con el laboratorio, con todo lo que es clínica. Eso es re importante. Y ustedes lo tienen que exigir a su ginecólogo, por ejemplo, qué tacto tiene la paciente. ¿Por qué? Porque ustedes, como ecografistas, por más que sean ginecólogos, en el momento que están haciendo la ecografía, ustedes no están actuando como ginecólogos, están actuando como especialistas en diagnóstico de imágenes dedicados a la ecografía. Entonces, no se puede tactar una paciente, la paciente tiene que venir tactada. Eso les va a traer un problema si tactan a la paciente. Entonces, acá vemos la ecografía abdominal, la ecografía transvaginal. Fíjense cómo este útero se pega a la vejiga, entonces estaríamos en presencia de un útero en anteversoflexión. La vía transabdominal lleva un lleno vesical adecuado que nos va a servir como ventana acústica y nos sirve también para valorar grandes masas. Por ejemplo, grandes miomas uterinos, un tumor grande de ovario, por eso, o asociado a masas abdominales, una hidrodisfrosis, se utilizan traductores de 3,5 a 5 MHz. Las ventajas que tiene es que provee una visión global pelviana, evalúa lesiones grandes, permite la visualización de masas no ginecológicas, la visualización de su vejiga y la detección de patología. Lo ideal sería hacer una ecografía transabdominal y luego una transvaginal. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos directamente una ecografía transvaginal y la paciente tiene una lesión ginecológica grande, la profundidad del transductor transvaginal
es de 8 o 9 centímetros. Por lo tanto, lo que está por encima de 8 o 9 centímetros no lo vamos a ver. Y si no lo vemos, no lo vamos a diagnosticar. En la práctica esto no se realiza porque, bueno, se paga una sola ecografía, pero se puede pasar el transductor previo a la ecografía transvaginal por la pelvis, a ver si tenemos una lesión grande, la vamos a ver aunque la paciente no tenga vejiga llena. Eso sería de una buena práctica, digamos. Las desventajas es la adiposidad, como cualquier otra ecografía, las zonas ciegas que las presentan las adherencias, entonces pegan el intestino y todo lo que está por debajo del intestino no lo podemos ver, cicatrices cutáneas extensas porque no permite un correcto acoplamiento del transductor a la piel, requiere una represión vesical adecuada y la retroversoflexión uterina, como el fondo y parte del cuerpo uterino se me va a alejar del transductor, puede tener patología que yo no la alcance a ver y sí la voy a ver por ecografía transvaginal. La vía transvaginal, la paciente debe evacuar la vejiga, se le debe informar a la paciente en qué consiste el estudio y explicar el procedimiento. Y acá voy a hacer un parate. ¿Por qué? Porque hay pacientes que nunca se hicieron ecografía transvaginal y no saben en qué consiste y su médico no le dijo en qué consistía. Entonces, primero se debe preguntar, usted se hizo un estudio previo, si les dicen que no, tienen que preguntar si tuvo relaciones sexuales o, si no lo quieren preguntar directamente, con qué método anticonceptivo se cuida, porque hay pacientes que nunca tuvieron relaciones sexuales y le piden transvaginal. Entonces, pacientes que no tuvieron relaciones sexuales no se puede realizar este procedimiento. Y otra cosa que quería explicarles es, la colocación se coloca gel en el transductor, encima se coloca el preservativo y gel por encima del preservativo. Eso que hacen de poner el preservativo, la paciente es conveniente que lo mire. Mire, señora, se coloca esta cánula en la vagina, el comienzo de la cánula, se prepara de esta forma, se coloca el preservativo. ¿Por qué les digo esto? Porque y a mí me ha pasado de colocarlo mientras la paciente se está cambiando en el baño, de preparar todo previo, y después la paciente decirme, usted no usó preservativo, o usted usó preservativo usado. Entonces, para evitar ese mal momento, preparen el transductor delante de la paciente. Se utilizan transductores de 7,5 MHz. Las ventajas que tiene, entonces la paciente no tiene que tener vejiga llena, se utilizan transductores de alta frecuencia, entonces hay una corta distancia de la estructura a estudiar y por lo tanto tiene mejor resolución. El transductor es un transductor convexo y se coloca apoyado en el cuello uterino. Se puede visualizar trompas y ligamentos siempre y cuando contengan patología, como ya les dije. Sirve para gestas tempranas. Más allá de las 12 semanas no se realiza la ecografía transvaginal por el mismo motivo que yo les dije de la profundidad del transductor. Está indicada en embarazo ectópico y en la retroversoflexión uterina. Las desventajas, pacientes prepúberes, estrechez vaginal, esas pacientes, por ejemplo, que han recibido braquiterapia, o pacientes muy añosas que no soporten que se le pueda introducir una cánula transvaginal. En el dolor agudo pelviano tampoco soportan el dolor, lesiones de gran tamaño, gestas mayores de 12 semanas, por lo que les expliqué. Y bueno, con este método no podemos valorar la vejiga. ¿Por qué? Porque la vejiga está vacía. Entonces, como conclusión, analizando las ventajas y las desventajas, podemos decir que la ecografía transvaginal es un complemento ideal de la transabdominal
para el diagnóstico de patología ginecológica. Bueno, yo no me voy a detener porque esto les queda grabado en las indicaciones de ginecología, que son muchas. Y lo que sí es importante, y no solamente para la ecografía ginecológica, sino para toda la ecografía, ustedes deben sistematizar el estudio. ¿Para qué? Para organizarlo y para no perderse y no olvidarse de ver nada. No vaya a ser cosa que la paciente en una ecografía transabdominal, si ustedes no están sistematizados, la paciente está esperando el informe afuera y ustedes cuando tienen que informar, por ejemplo, la vesícula, digan, me olvidé de ver la vesícula. ¿Qué pasa, No se crean que no pasa. Y tengan que acostar de vuelta a la paciente para verle la vesícula, es un momento incómodo. Entonces, todo estudio debe sistematizarse, se evalúa el útero, la forma, tamaño y la ecoestructura, se evalúa ambos ovarios y regiones anexiales y evaluación del fondo saco posterior. Desde el punto de vista ecográfico, el útero se identifica por su localización central en continuidad con la vagina y el eco endometrial. ¿Y por qué les pongo esto acá? Porque cuando ustedes comienzan a hacer ecografía transvaginal, es difícil a veces encontrar el útero. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, como una línea en su mente, entre la vagina, encontrar el cuello y después buscar el eco endometrial. Siempre entran con el transductor como si el útero estuviese en posición intermedia, pero como ya les dije, raramente el útero está centradito en la pelvis, van a tener que lateralizar el transductor derecho o izquierdo para encontrarlo. Mide entre 75, 30 y 50 aproximadamente. Siempre el miometrio es homogéneo, cuando eso no es homogéneo tiene patología, y el endometrio va a depender de la etapa del ciclo menstrual que está la paciente en edad menopáusica, en edad fértil, o la paciente menopáusica, que solamente le queda la capa basal del endometrio. En cuanto al endometrio, entonces es una línea ecogénica en el centro del cuerpo y presenta variaciones cíclicas. Entonces, se lo puede dividir en una capa profunda basal y una superficial o funcional. Tiene el ciclo uterino 3 fases. La fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual. La fase proliferativa es la primera fase donde van a ver un endometrio chiquitito que se está desarrollando hipoecoico. La fase periovulatoria, donde se ve la famosa línea trifásica, que ya vamos a desarrollar y ver, y luego la fase premenstrual, donde comienza a disgregarse el endometrio, y ya vamos a ver también cómo lo vemos. En cuanto al grosor del endometrio, puede variar un poco en los distintos centros, pero por lo general rondan en la fase proliferativa entre 4 y 8 milímetros, en la fase secretora entre 7 y 14, la posmenopausia 4 milímetros, y cuando recibe hormonoterapia de reemplazo o está tratada por cáncer de mama, hasta 7 milímetros. Bueno, acá tenemos vejiga llena, es un útero en anteversoflexión, fíjense, acá está la vagina, el cuello, la línea ecogénica, que es el endometrio, cara anterior, fondo, cara posterior, este es el fondo de saco posterior o de Douglas. Esta paciente tiene la vejiga muy llena y fíjense cómo aplasta el útero para abajo. Por eso el lleno vesical tiene que ser el adecuado. Ustedes ya se van a dar cuenta cuál es. En este caso, un útero que se ve mejor, no tiene tanto lleno vesical la vejiga, cuello, cara anterior, fondo de saco posterior, cara posterior, útero en anteversoflexión. ¿Qué hacemos nosotros?
medimos el corte longitudinal, el anteroposterior y el transverso. El anteroposterior también se puede medir acá. Fíjense acá, en el centro tiene la línea endometrial. El endometrio se mide en el corte longitudinal siempre. No hay forma de medirlo en el corte transverso. Siempre se mide en el corte longitudinal. Acá tenemos un útero en anteversoflexión que tiene un DIU colocado. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con el DIU, la paciente viene para controlar el DIU o recién le colocaron el DIU para ver cómo quedó colocado, se mide desde la puntita del DIU, lo ecogénico, hasta el borde superior del útero, donde termina el útero. Y se manda esta medida. ¿Qué medida es normal? Y bueno, depende del útero. Este útero, por ejemplo, tiene 16 milímetros, es un útero chiquito, hasta 20, 23 milímetros es normal. Lo importante es que el DIU cubra el endometrio, porque si yo tengo un DIU que mide 23 milímetros, yo digo de la punta al fondo 23 milímetros, me dijeron que esa medida es normal, pero tengo 1 centímetro de endometrio libre de DIU. Bueno, en ese centímetro se puede implantar el huevo. Entonces, en ese caso, se lo informa como DIU a tantos milímetros del fondo uterino, endometrio libre del DIU tanto, y la ginecóloga va a decidir qué es lo que tiene que hacer. Útero en anteversoflexión, fíjense, estamos siempre en lo mismo. ¿Y acá qué pasa? Acá tengo la cara anterior pegada a la vejiga, pero acá la cara anterior se me separa de la vejiga y se va hacia la concavidad del sacro. Entonces un útero en retroversoflexión. Acá tenemos con un poco lleno vesical, un útero en anteversoflexión, siempre tienen que tener un lleno vesical adecuado para poder ver bien todas las estructuras. ¿Se perdió la imagen, me dicen? A ver, chicos, ¿se perdió la imagen o solamente a una persona se le perdió la imagen? No, la imagen yo la veo bien. Bueno, entonces lo que tenéis que hacer es reiniciar la computadora si se te perdió la imagen. Continuamos. Comenzamos con la vía transvaginal. Hay dos formas de realizar la ecografía, o sea, de ver la ecografía transvaginal. Con la imagen o el sonido desde abajo o el sonido desde arriba. Yo les voy a mostrar después que es exactamente lo mismo. Ustedes van a ver que hay médicos que usan diferentes maneras de ver el útero. Los que somos ginecólogos utilizamos esta forma porque es como más anatómico. Ustedes elijan la forma que quieran. Esto es un útero en anteversoflexión. ¿Por qué? Yo tengo un punto de referencia que es la vejiga. En este caso la vejiga yo no la estoy viendo. ¿Por qué? Porque tengo el transductor apoyado en el útero. Entonces yo si quiero ver lo que queda de orina en la vejiga, tengo que retirar un poco el transductor. O la veo a medida que voy introduciendo el transductor. Entonces la vejiga siempre tiene que estar acá, a la derecha de la pantalla. Entonces, si la vejiga está acá, la cara anterior del útero se pega a la vejiga, entonces tenemos en presencia de un útero en anteversoflexión. Y el fondo de saco va a estar acá. Entonces yo realizo las medidas, igual que en la ecografía transabdominal, longitudinal, anteroposterior y transverso, y la medida del endometrio sin tomar esta pequeña capa hipoecoica, sino de pared ecogénica a ecogénica, la medida que en este caso sería de 7 milímetros. La paciente está
cerca de ovular. Acá les puse las dos formas. La entrada del sonido hacia abajo, la entrada del sonido hacia arriba, y fíjense que es exactamente lo mismo. Esta es la derecha de la pantalla. Yo acá tengo la vejiga. Esta es la derecha de la pantalla. Acá tengo la vejiga, o sea, es lo mismo. Este útero se me pliega hacia la vejiga. Es un útero en anteversoflexión. Este útero se me pliega a la vejiga, es un útero en anteversoflexión. Y el fondo de saco posterior siempre va a quedar a la izquierda de la imagen, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta la vejiga para no equivocarse. Y esto se los repito mucho porque cuesta mucho al comienzo que se den cuenta la ubicación del útero. Y me van a decir, pero ¿es tan importante? Sí es importante. Porque, por ejemplo, una paciente joven que le realizan una ecografía previa a la colocación del DIU, no es lo mismo que el útero esté en anteverso que esté en retroverso, cuando la colocación del DIU en un útero en retroverso va a ser mucho más difícil o más dificultosa que si estuviese en anteverso flexión. Bueno, acá son distintos tipos de úteros en anteversoflexión. Este es en retroversoflexión y en útero en anteversoflexión. Fíjense, acá yo tengo un útero que está casi en canal cervical, entonces la medida son 36 milímetros, tengo todo esto de endometrio libre de lesión. En cambio, endometrio libre de DIU. En cambio, acá está totalmente bien puesto, ¿ven? Donde no se ve endometrio. Bueno, este útero, entonces, si yo tengo acá la vejiga, sería un útero en retroversoflexión. Este útero tengo acá la vejiga en anteversoflexión. Bueno, espero que esto les haya quedado claro. En todo caso, en los prácticos lo pueden ver bien y, valga la redundancia, practicar. El endometrio, como yo les dije, tiene distintas, en la paciente en edad fértil, distintas formas de presentación en las distintas fases del ciclo. Un endometrio proliferativo inicial, lo único que vamos a tener, o sea, la paciente termina de menstruar y ¿qué queda? La capa basal del endometrio. La capa basal del endometrio es esta línea ecogénica y acá se ve bien la juxtaposición de las dos capas, pues una cavidad virtual. Acá está mal medido. ¿Por qué? Porque esto es miometrio. O sea, la primer capa hipoecoica yo les dije que es el miometrio. Entonces, cuando hablamos de endometrio trilaminar, o sea, la paciente comienza su ciclo, llega a la etapa periovulatoria y nos encontramos con este tipo de endometrio. La primera capa hipoecoica y que no se tiene en cuenta con la medida es el miometrio. La primera capa ecogénica, o sea, vamos de afuera hacia adentro. La primera capa ecogénica es la capa basal del endometrio. La siguiente capa hipoecoica es la funcional del endometrio y la capa ecogénica central es la juxtaposición de las superficies endometriales. Entonces, esta capita hipoecoica no se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta desde la primer línea ecogénica hasta la otra ecogénica. Entonces, esta es la capa basal, la siguiente hipoecoica es la capa funcional y esta en el medio es la juxtaposición de las dos capas del endometrio. Una vez que la paciente ovuló, comienza como a desorganizarse el endometrio porque tiene
secreciones de las glándulas, los vasos espiralados, entonces comienza a desorganizarse. Entonces esa prolijidad que teníamos cerca de la ovulación con las 3 capas, como vimos, comienzan a desorganizarse. Fíjense acá cómo se ven todas las ramitas de lo que vimos de la circulación, o sea, estas serían las radiales que van hacia el endometrio. Acá tenemos los ovillos vasculares de la basal y después se desarrollan las capas, las vasos a nivel del endometrio. Este es un secretor avanzado, ya está totalmente desorganizado y en este caso vemos la yuxtaposición de las 2 capas, ¿sí? Este sería un más avanzado que en esta paciente. Un secretor avanzado, ya como que perdemos la línea central de la yuxtaposición de las capas y comienza la etapa menstrual. En la etapa menstrual comienza a disgregarse, podemos ver lagunitas de sangre y cómo va disgregándose todo el endometrio. Fíjense acá cómo tenemos los ovillos vasculares de la basal, las radiales que llegan a los ovillos vasculares, las arterias espiraladas, que son lo que ustedes le van a pedir medir en los Doppler en las pacientes por lo general infértiles. Eso se va a ver más adelante. Bueno, acá tenemos un endometrio menstrual inicial con un lago de sangre en el centro. Y fíjense, acá el endometrio se me fue con la menstruación. Se me fue con la menstruación y me queda el endometrio basal. Este laguito de sangre va a terminar de evacuarse y solamente me va a quedar una fina capa ecogénica, que es esta, ¿sí? Que es el endometrio basal. En este caso todavía está evacuando sangre y endometrio, y este es un útero en anteversoflexión. Fíjense, acá tendría la vejiga, y si acá tengo la vejiga, es un útero en retroversoflexión. El cuello también lo podemos valorar por ecografía. Cuando no vemos bien los 2 orificios, lo que tenemos que hacer es retirar un poquito el transductor. Tenemos el orificio cervical externo, hocico de Tenca, el canal y el orificio cervical interno. ¿Dónde tenemos el orificio cervical interno? Donde comienza el endometrio. Una vez que comienza el endometrio, ahí nos damos cuenta que estamos en el orificio cervical interno. Por supuesto, tiene que ser homogéneo, lo mismo que el resto del cuerpo uterino, y si no es homogéneo, estamos en presencia de patología. Y este sería el fondo de saco posterior. Bueno, acá me va a decir, qué fea imágenes, doctora. No, no son imágenes feas, se ve así, que son los úteros involutivos. Los úteros involutivos son chiquitos, porque son úteros que se han atrofiado con el tiempo. Entonces, acá tenemos un pequeño útero con un endometrio normal en anteversoflexión. En este caso es un útero en retroversoflexión y tenemos todas estas imágenes ecogénicas lineales que se tratan de calcificaciones de los vasos del miometrio. Y acá tenemos otro útero involutivo bien pequeñito en retroversoflexión. Hay que buscarlos, cuando comienzan a hacer las ecografías, y hay que buscarlos. Y otra cosa que es muy frecuente de ver y que tienen que tener en cuenta es cuando ven estas imágenes tubulares, ustedes dicen, uy, estoy en presencia de un hidrosalping. Sí, puede ser, pero ponele Doppler. Al ponerle Doppler, estamos en presencia de varices pelvianas, ¿sí? Es totalmente diferente una cosa de otra. Hoy, con los equipos nuevos, apretás un botón y tenés resuelto la duda. Bueno, ahora no se me desconecten porque viene la segunda parte. Y mientras carga,
la clase. Si tienen alguna pregunta, los escucho. ¿Quedó todo claro, chicos? Me generó un poquito me llamó la atención esa imagen que estaba, en donde se estaban valorando las fases del endometrio, esa fase secretora, perdón, esa fase proliferativa, luego la fase secretoria y la fase menstrual. Me llamó la atención que en esa última fase menstrual o cercana a la menstruación, al final, eso que quedó ahí en el fondito de saco, se lo digo, o sea, yo que por ahí uno que no tiene de pronto la experiencia, uno podría hasta confundirlo por ahí con un saquito. Eh, No, no, no hay forma claro, o de... sea, claro, lo digo desde mi poca experiencia. Me imagino que se resuelve colocándole Doppler y por ahí tiene que haber, ¿Vos decís un saco gestacional? claro, claro. O sea, una de las No, imágenes, vuelvo y repito, me generó a mí de pronto, me llamó la atención. Sí, se describió como ya como un remanente o una lagunita de sangre, pero bueno, particularmente me llamó la atención. Eh, pero bueno, se ve que no está relacionado obviamente con la fase del endometrio, entonces por ahí pensar en una gestación no tendrá que verse como ese endometrio más gruesecito, ¿no? Como esa reacción decidual que llaman. claro, claro, la reacción desigual del endometrio, bueno, primero es un endometrio bien gordito y el saco gestacional, que está en el centro, digamos, del endometrio, tiene una forma ovoide, aunque sea una gesta embrionada y el saco esté como medio colapsado, no, no hay forma. Yo lo que les pido es, ustedes cuando tienen una duda me la hacen en el momento, porque ya cuando pasó la imagen, no puedo cargar la clase anterior de vuelta. Ok, Este, ok. yo no tengo problema que me digan, doctora, tengo una duda acá. El tema es que quisiera explicártelo con la imagen, que no puede ser jamás un saco gestacional, pero bueno, ya la clase la saqué y estoy en la próxima clase. Entonces, cuando tengan una duda, no tengo problema que me pregunten. Eh, Vamos a ver trastornos uterinos no neoplásicos benignos, que son las malformaciones congénitas, los leiomiomas, la adenomiosis, y la patología de endometrio. Acá tenemos el endometrio, lo más frecuente de ver es el engrosamiento del endometrio, ya sea en pacientes en edad fértil o pacientes posmenopáusicas, los pólipos, las adherencias, las colecciones y como les dije y les expliqué, la colocación del DIU siempre requiere un control posterior ecográfico a ver si quedó bien colocado. Y bueno, en desórdenes cervicales tenemos patología benigna, también como el cuerpo uterino, que son los miomas, los quistes de retención endocervical y el cáncer de endometrio, el cáncer de cuello, perdón. Las malformaciones del útero son enormes porque hay miles de posibilidades de presentarse en unión unas con otras. Entonces, yo acá les dejo una clasificación que si la quieren tener en cuenta está perfecto, es la que yo utilizo y para saber cómo o pensar por qué este útero presenta este tipo de malformación, tengo que saber algo de embriología. El desarrollo embriológico del útero se origina a partir de los conductos de Müller. La mayor parte de las malformaciones se derivan por la falta de fusión parcial o falta de reabsorción de los conductos o falta del desarrollo. Entonces, en los estadios iniciales el embrión posee dos tipos de conductos urogenitales, que son los conductos mesonéfricos de Wolff, que descienden a cada lado de la línea media hasta desembocar en la cloaca, y en la quinta semana la va a dividir en dos cavidades. La anterior es la lantoides y la posterior es el recto. A partir de la quinta semana,
Entre estas se produce una saliente mesenquimatosa, que es el septum cloacal, que en la octava semana va a dividir la membrana cloacal en seno urogenital y vejiga por delante y el recto por detrás. Los conductos de Wolff desembocan en la cara posterior de ese seno urogenital y lo va a dividir en un plano superior, que es la zona urinaria, y en un inferior, es la zona genital. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, vamos a ver que el desarrollo uterino tiene el mismo origen embriológico. Entonces, cada vez que nosotros veamos una malformación uterina, tenemos que ver los riñones, a ver si esa paciente no está con una malformación renal. O al revés, cuando nosotros vemos una malformación renal, vemos si no tiene una malformación uterina asociada. Entonces, los conductos paramesonéficos de Müller aparecen en la sexta semana como una invaginación del epitelio celómico por fuera de los conductos de Wolff. Acá tenemos los conductos de Wolff desembocando en la cloaca y por fuera tenemos los conductos de Müller que los cruzan por delante y van a desembocar por dentro de los conductos de Wolff. Entonces, entre la sexta y novena semana se produce la migración de los conductos de Müller al seno urogenital. Entre la novena y 13ª semana se unen estos conductos y se van a unir desde abajo hacia arriba, dejando la última porción libre, que serían las trompas de falopio. Y entre la 13ª y la 17ª semana se produce la reabsorción de este tabique que se formó por la unión de los dos conductos, y la reabsorción va a producirse también de abajo hacia arriba y las trompas de afuera hacia adentro. Entonces, cualquier fallo en estas 3 semanas de migración, de unión o de reabsorción nos va a dar las distintas malformaciones uterinas. En la vagina, esto lo vamos a pasar por alto porque ahora no nos interesa. Entonces, las trompas de falopio derivan de las porciones craneales que no están fusionadas. El útero se origina de la fusión de la parte caudal. La vagina, bueno, tiene origen mixto, los 2/3 superiores de origen mülleriano y el tercio inferior del seno urogenital. La gónada deriva de la parte interna y cefálica de la cresta urogenital. Entonces, esta se las dejo para que la lean tranquilo. Nos va a clasificar en tipos las distintas malformaciones. Entonces, cuando tenemos una falta de fusión, si la falta de fusión es completa, nos va a dar el útero de Delfo, o sea, 2 úteros. Si la falta es parcial, el útero bicorne. Si la falta es muy leve de unión, el útero arqueado o tabicado. La falta de reabsorción, el útero subseptado o septado, y la falta de desarrollo de un conducto, el útero unicorne. El útero unicorne no lo podemos diagnosticar por ecografía, pero sí estas 4, digamos, son las más fáciles de diagnosticar y las más frecuentes. Acá tenemos distintos tipos que también se los dejo para que se entretengan un ratito. Y podemos tener signos indirectos de alguna malformación. Por ejemplo, esta paciente, que es una paciente, supongamos, yo no me acuerdo ahora, pero tendría unos 20 años, nunca menstruó, paciente que no consultaba, nunca menstruó, consulta por dolor y nos encontramos con esto, ¿sí? Entonces, yo tengo una colección hemática en la vagina. Entonces, tengo una obstrucción a nivel de la vagina
que me está provocando esta colección dentro de la vagina, que si no consulta a la paciente, esta colección hemática se me va a ir adentro del cuerpo uterino. Y dentro de exactamente un hematocolpo, y dentro del cuerpo uterino, después va a ir hacia las trompas. Y después de las trompas va a llegar sangre menstrual a la cavidad. Entonces, siempre, bueno, eso es de las mamás, de las pacientes, 12, 13 años, 14 años, no menstrua, hacerle un control ginecológico. Por suerte, ya, sí puede ser. Ahí se ve, sí, ok. Entonces, esta paciente tenía un himen perforado, que fijen que fácil se solucionó. Se le perforó un poco el himen y la paciente tuvo un sangrado después normal. Entonces, estamos en presencia de un hematocolpos. Esto es también otra paciente con hematocolpos por himen imperforado. Como yo les dije, si eso sigue o tenemos, por ejemplo, un himen perforado o más arriba una patología a nivel del cuello que me está provocando que no pueda salir el sangrado menstrual, va a coleccionarse sangre dentro de la cavidad uterina y me va a dar una hematometra. Si esto yo no lo soluciono o el ginecólogo no lo soluciona, la sangre menstrual va a llegar a cavidad pelviana a través de las trompas. Bueno, el útero unicornio obviamente no lo vamos a diagnosticar por ecografía. El útero de Delfo tenemos 2 úteros, ¿sí? Yo acá le quiero hacer una salvedad. Siempre para hacer diagnóstico de malformaciones tienen que tener muy en cuenta el corte transverso, porque en un corte longitudinal yo puedo tranquilamente no verlo, pero sí verlo en el corte transverso, ¿sí? Entonces vemos acá que tenemos 2 endometrios, el tabique vaginal, el eco vaginal doble, 2 endometrios y 2 úteros. Está separado por miometrio en este caso. Entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico diferencial, por ejemplo, de un útero bicorne? Bueno, por el fondo uterino. Ya vamos a ver que el útero bicorne no tiene este fondo uterino cóncavo, tiene en forma de corazón. De la única forma que lo vamos a poder ver es en un corte transverso. Acá tenemos 2 úteros y una gesta derecha. Cuando la paciente con una malformación de este tipo, útero de Delfo, y se embaraza, como tiene hormona del embarazo, las gonadotrofinas coriónicas circulante en sangre, el otro endometrio también me reacciona y va a formar un endometrio grueso, una reacción decidual del endometrio, que en un determinado tiempo del embarazo no se va a poder sostener en el tiempo y comienza a sangrar. Entonces, esa paciente con una malformación que sangra, tenemos que ver, obviamente, que esté correctamente bien la gesta, depende del tamaño del saco gestacional, las distintas partes que vamos a ver, pero también tenemos que tener en cuenta que si todo lo de la gesta está bien, lo que me está sangrando es el otro útero, ¿sí? Que no se pudo mantener el grosor de endometrial a través del tiempo. El útero bicorne, como yo les dije, tiene esta forma de corazón. Por más que sea completo o sea parcial, tiene forma de corazón, que nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, cuando es completo con el útero doble o útero de Delfo, y cuando es en forma parcial con el útero tabicado. Solamente la forma de corazón me permite hacer los diagnósticos diferenciales. Acá tenemos, fíjense en esta inspección laparoscópica que le hicieron a la paciente, cómo tenemos acá un cuerpo, acá tenemos otro,
y esta formita de corazón, ¿viste? Que se ve. Si no buscamos el fondo, no lo vamos a diagnosticar. Y yo puedo decir, este es un útero doble, y sí puede ser un útero doble. Entonces, en un determinado momento, ese útero bicorne va a tener separados los endometrios, pero después se van a unir. Depende si va a ser completo o va a ser total. Acá tenemos un útero, como yo les dije, que no veo la malformación. No la veo hasta que no haga el corte transverso. Una vez que hago el corte transverso, puedo ver esta forma de corazón, entonces, que me va a hacer el diagnóstico diferencial. Acá tenemos esta muesquita, ¿sí? Un saco gestacional con un saco vitelino y la reacción del otro, la reacción decidual del otro endometrio. La vascularización es importante a nivel de lo que queda de miometrio entre las dos cavidades. Esto me va a ayudar el Doppler color a hacer la diferenciación entre el útero tabicado. ¿Por qué? Porque el tabique es fibroso. Entonces, al ser el tabique fibroso, no va a estar casi vascularizado. Entonces, si está muy vascularizado, se trata de endometrio, de miometrio. Si no está muy vascularizado, se trata de un tabique fibroso. Bueno, y este es el septo. El útero septado es un septo completo, un septo parcial. Lo único que me hace el diagnóstico diferencial, entonces, es esta concavidad que no tiene forma de corazón. Fíjense acá cómo está redondito, no tiene forma de corazón, y acá tenemos el septo, ¿sí? Esto puede ser un útero septado total, y fíjense que la vascularización del septo es escasa. No es lo mismo que el miometrio. En este caso lo vemos muy bien al septo porque el útero está con contenido líquido. Esto es un septo pequeño de base amplia. Este es un septo fino y largo de base estrecha. Acá tenemos la diferenciación del útero bicorne y el útero septado. Este es un útero septado, fíjense el contorno, y un bicorne, fíjense la formita de corazón. Bueno, espero que les haya quedado claro y que los ayude en el momento de hacer una ecografía, hacer el diagnóstico, porque es re importante hacer el diagnóstico, y más en pacientes que todavía no se han embarazado. El arcuato, bueno, es una mínima, se ve muy frecuentemente. Yo les diría que casi ni se informa, ¿no? Fíjense, esto es muy frecuente de ver. Entonces la paciente entra, no va a tener problemas en el embarazo, entra en una vorágine diagnóstica que a mi criterio no tiene sentido. Entonces, las malformaciones uterinas, ¿cómo las diagnostico? Con todos estos pasos. Por último, tenemos la resonancia, que es la que va a definir y categorizar la malformación. La ecografía transabdominal diagnostica solo el 47% de los casos. La transvaginal tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 80%. En cuanto al Doppler color, permite, como ya les dije, la vascularización y hacer el diagnóstico diferencial entre el útero septado y el útero bicorne, y se ha demostrado que a mayor vascularización del septo uterino, mayor incidencia en problemas obstétricos. Bueno, en cuanto a la mioma, voy rápido, chicos, porque larguísimas las clases. Los leiomiomas es la patología benigna más frecuente de ver, afecta el 20 al 50% de las pacientes, es el tumor benigno ginecológico más frecuente, es estrógeno dependiente,
se origina en el músculo liso uterino, contiene elementos conectivos fibrosos, están escasamente vascularizadas y la edad de presentación en realidad es entre los 35 y 55 años, pero pueden presentarse antes. Lo que quiero hacer acá hincapié es en la escasa vascularización. El mioma uterino tiene una intensa vascularización periférica, pero esa intensa vascularización periférica no es propia del tumor, sino que el tumor con contenido conectivo fibroso comienza a desarrollarse y comienza a desplazar los vasos uterinos normales. Entonces vemos que está intensamente vascularizado en forma periférica, como un anillo vascular, pero que no pertenece al leiomioma, sino que es la vascularización de los vasos uterinos normales que fueron desplazados por el crecimiento del leiomioma. Pueden ser únicos o múltiples, lo más frecuente son los múltiples, adquieren diferentes tamaños, de acuerdo a la situación son corporales y cervicales. Los corporales son estrógenos dependientes y tanto los corporales como los cervicales pueden ser intramurales, subserosos o submucosos. El mioma intramural se va a desarrollar en el espesor del endometrio, puede quedarse como intramural. Si crece hacia el endometrio, se va a transformar en un mioma submucoso, y si crece hacia la parte externa, hacia la serosa, se va a transformar en un mioma subseroso. El mioma subseroso entonces crece por debajo de la serosa uterina, puede protruir en su crecimiento hacia la cavidad abdominal, puede ser sésil o pediculado y puede transformarse en un mioma intraligamentario que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con un tumor de ovario. Ahí tenemos que buscar el pedículo. El submucoso presenta el 15 al 10% de los miomas, tiene crecimiento centrípeto, se va hacia la cavidad uterina, también pueden ser pediculados y prolapsarse a través del orificio cervical externo, que es lo que se denomina mioma nascens. Son los más sintomáticos, suelen ser únicos y se asocian a otros miomas de otras localizaciones. Los cervicales, como asientan en el cuello uterino, por lo general son únicos y se clasifican igual que los cervicales. Si los dejas a su evolución, pueden alcanzar grandes tamaños. A veces realizan la exéresis solo de los miomas más importantes, sobre todo los miomas subserosos, y los hallazgos ecográficos, déjenme tomar un poquito de agua. Tenemos que pueden alterar el contorno uterino, alteran siempre la ecoestructura, puede haber agrandamiento uterino, se puede ver una masa hipoecoica con atenuación posterior del sonido. El mioma puede ser hipo o hiperecogénico, depende del tejido que tenga, y puede ser homogéneo o heterogéneo, también depende del tejido que tenga. Entonces, acá tenemos las distintas localizaciones. Este es el que yo le dije, el mioma pediculado, que puede crecer entre las hojas del ligamento ancho, y hay que hacer de diagnóstico diferencial de un tumor de ovario. Los del cuerpo no ofrecen ningún tipo de problema diagnóstico o duda diagnóstico, y los que sí, los que son submucosos, hacer el diagnóstico diferencial con los pólipos endometriales. Acá tenemos un pequeño mioma intramural en la pared anterior, venipocoico, acá en la pared posterior, también en la pared posterior, acá en la pared anterior,
de un útero en retroversoflexión. Les traje varios casos de varias modalidades diagnósticas. Fíjense, este es un endometrio de segunda fase, o sea, la paciente seguramente, si no comenzó a menstruar, está próxima a la menstruación. Pueden ser bien heterogéneos, ¿sí? Presentarse en forma bien heterogénea y presentarse de esta forma ecogénica, que es una forma de evolución del mioma que tiene contenido graso. Estos no son muy frecuentes de ver, pero si ven una imagen en el espesor del miometrio, así de contornos bien definidos, ecogénica, se trataría de un mioma con una transformación grasa. Acá tenemos lo que yo les dije, que tiene una corona de vasos al Doppler color, que representaría el desplazamiento entonces de los vasos propios del útero, del miometrio. Entonces, si nosotros hacemos un Doppler pulsado de esos vasos, vamos a tener la típica onda de la arteria uterina, con este notch protodiastólico. Acá tenemos un mioma fúndico que está escasamente vascularizado. Estamos aplicando el Power Doppler y acá estamos aplicando el Doppler color. Un gran mioma en pared posterior de subseroso y acá tenemos un mioma en pared anterior subseroso que hace impronta en la vejiga. Acá tenemos un subseroso vascularizado. Fíjense que la vascularización ya no es tan periférica. Hay que ver qué tipo de vascularización tiene y por qué está vascularizado, porque una de las complicaciones que tiene es la transformación maligna. Entonces, tenemos que estudiar bien los miomas que tienen vascularización central y no tanto periférica, ¿sí? Por lo que les dije recién. Este es un mioma pediculado, entonces uno de los diagnósticos diferenciales de este tipo de mioma se hace con los tumores de ovario. Entonces lo que yo tengo que hacer es tratar de ver el pedículo. Si yo veo esto, el pedículo, ya tengo solucionado el diagnóstico diferencial. El tema es si no lo encuentro o no lo veo, sí tengo que hacer diagnóstico diferencial con una patología de ovario. Los miomas submucosa me dan esta imagen en escarapela. Son miomas que crecen hacia la cavidad, dan esta imagen, entonces yo ahí tengo que hacer diagnóstico diferencial con patología endometrial. En este caso es fácil, ¿por qué? Porque el útero tiene contenido líquido y porque tiene esta continuidad del endometrio, ¿ven? Yo puedo seguir toda la línea endometrial. Entonces puedo decir con certeza que es un mioma submucoso. Ahora, si yo no tuviese líquido dentro de la cavidad, se me hace más difícil hacer el diagnóstico diferencial de este tipo, de esta variante de mioma, por ejemplo, con patología endometrial, ya sea hiperplasia o pólipos, como en este caso, por ejemplo. Yo no puedo asegurar que sea un mioma submucoso y no un pólipo. No lo puedo asegurar. En este caso, en un corte longitudinal, tengo esta imagen hipoecoica, heterogénea. Fíjense cómo continúa el endometrio y este es el endometrio. Entonces, yo tengo acá toda la cavidad endometrial. Acá tengo endometrio en el fondo del útero y tengo este mioma que se metió dentro de la cavidad endometrial que continúa acá con el endometrio. Entonces ahí sí me es
fácil hacer el diagnóstico diferencial. Acá ya es también, tendría que buscar en este caso si tiene el pedículo, el pólipo. Uno de lo que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial con los pólipos es encontrar el pedículo del pólipo. En este caso es un mioma hipoecoico dentro de un endometrio que no está muy desarrollado. Esto está muy vascularizado para pensar que es un mioma, no, sería, o yo me inclinaría más para un pólipo. Bueno, tenemos acá miomas de base bien sésiles, se me está metiendo, acá tiene una degeneración quística. Entonces recuerden los diagnósticos diferenciales. Tenemos el mioma con una vascularización periférica, es bien hipoecoico. Los pólipos por lo general son ecogénicos. Acá tenemos un pediculado, fíjense cómo tiene el pólipo, el pedículo vascular, y acá el mioma, como tiene la vascularización periférica. En cuanto a los miomas cervicales, se presentan igual entonces como los miomas del cuerpo uterino. Acá tenemos uno en el labio posterior, este es el canal cervical, ubicado en el labio posterior del cuello, no en el labio anterior, o sea, no tiene diferencia con los miomas del cuerpo uterino. Dentro de las alteraciones secundarias, la degeneración hialina y misoide son las más frecuentes. Vemos miomas calcificados, muchos en la menopausia. La degeneración grasa es el mioma que les mostré ecogénico, y bueno, lo más temible es la degeneración sarcomatosa. Acá tenemos miomas con degeneración hialina. Es un mioma que en el centro presenta un área bien hipoecoica, líquida. Es un área quística dentro del mioma. Fíjense, acá tenemos todo el mioma con toda esta degeneración quística o hialina, una degeneración hialina. Acá tenemos todo el mioma con un área que pertenece a la parte que se degeneró. Esta tenemos miomas calcificados, frecuentes de ver entonces en la posmenopausia. Fíjense cómo está rodeado de la vascularización propia del órgano. Y acá tenemos otro, como les mostré anteriormente, chiquitito. Acá tenemos una degeneración grasa de los miomas, infrecuente de ver. Y esto que, bueno, vemos una lesión ocupante de espacio en el útero con esta vascularización que no tiene ningún patrón. Estaríamos en presencia de una degeneración sarcomatosa. Si yo le pongo un Doppler pulsado, ¿qué voy a tener? Un flujo de baja resistencia. ¿Por qué? Porque los vasos de neoformación no tienen todas las capas, entonces siempre presentan flujos de baja resistencia. Acá tenemos una gesta temprana con un núcleo miomatoso que sufre una necrosis. Este es el problema de los núcleos miomatosos y las gestas. Pueden sufrir complicaciones. Y acá tenemos un núcleo miomatoso donde ha sentado la placenta en un embarazo ya más grande. Hacemos el diagnóstico diferencial con el corioangioma placentario. Bueno, en cuanto a la adenomiosis, lo que tienen que saber que es diferente a la endometriosis, pueden coexistir, no debe ser considerada una endometriosis interna, y hay conexión con la cavidad endometrial.
cómo se produce por lo general en úteros que han sido con múltiples embarazos o úteros de lucha. Tenemos que el endometrio se mete en el miometrio como dedos de guante. No siempre, obviamente, vamos a ver la unión de los focos de adenomiosis en el interior de la capa del miometrio con el endometrio basal, pero sí los podemos diagnosticar fácilmente por cómo se presenta. Puede ser difusa, hay una infiltración difusa del miometrio, y ojo, cuando yo veo muchos informes que dicen hiperplasia, hiperplasia miometral, yo no conozco ninguna patología que sea una hiperplasia miometral. Puede que estén en presencia de una adenomiosis difusa, porque además la difusa se sitúa con mayor frecuencia en la cara posterior del útero. Y también puede ser de presentación focal. Bueno, la clínica que tiene es hemorragia, dismenorrea, aumento del tamaño uterino, se puede asociar hiperplasia de endometrio, leiomiomas y endometriosis. ¿Qué veo yo ecográficamente? Esto lo voy a pasar, ustedes lo leen después. Fíjense, esto yo les decía, estos foquitos de adenomiosis, no siempre voy a encontrar la unión con la capa basal del endometrio, de dónde pertenece. Pero si yo veo una imagen quística en el espesor del miometrio, es una adenomiosis, o sea, es patognomónico de adenomiosis. Porque el miometrio que tiene músculo, o sea, no puede tener una imagen quística, salvo que sea un mioma con una degeneración quística, pero en este caso yo no estoy viendo mioma. Veo una imagen anecoica en el espesor del miometrio, pongo diagnóstico de certeza, adenomiosis. Puede presentarse de esta forma también. Acá tengo que hacer el diagnóstico diferencial con un núcleo miomatoso, pero fíjense el contorno, esto no tiene contorno. En cambio, un núcleo miomatoso sí tiene contorno. En este caso sí, hacer diagnóstico diferencial con un núcleo miomatoso, me puedo ayudar con el Doppler. Fíjense estas áreas anecoicas, avasculares, son avasculares. ¿Sí? Bueno, espero que cuando vean una imagen de esta se animen a poner bien el diagnóstico. Bueno, y la difusa me da este tipo, que no me da para núcleo miomatoso, tengo un agrandamiento del útero, con algo bien difuso que no lo puedo clasificar en ninguna de las patologías, chicos, se trata de una adenomiosis difusa. Y más todavía si se encuentra en la cara posterior. Acá tenemos focos de adenomiosis, esto es lo normal, estos focos de adenomiosis. Bueno, la hiperplasia de endometrio es un gran capítulo, vamos a tratar de resumirlo. Va a obedecer a la estimulación estrogénica del endometrio sin la influencia de la progesterona. Es la causa frecuente de hemorragia, sobre todo en pacientes menopáusicas, y se produce proliferación de glándulas y estromas. Acá les dejo la causa, siempre tener en cuenta la edad de la paciente y los tumores de ovario. Ojo con los tumores de ovario, secretores de hormonas. Se las puede clasificar en lesiones de bajo riesgo, pregunta de examen, pólipo endometrial, hiperplasia glandulo simple y glanduloquística y adenomatosas sin atipías leve y moderada. Y de alto riesgo es la hiperplasia adenomatosa severa sin atipías, adenomatosas con atipías y el adenocarcinoma in situ. ¿Qué encuentro ecográficamente? Un endometrio engrosado
en pacientes, habíamos dicho, en edad fértil mayor de 14 milímetros y en pacientes menopáusicas que no reciben ni tamoxifeno ni hormonas, terapia de reemplazo hasta 4 milímetros y que las reciben algunas de esas dos terapias hormonales hasta 7 milímetros. Siempre en las hiperplasias de endometrio yo tengo que ver el contorno. El contorno, o sea, el límite del endometrio con el miometrio siempre tiene que estar respetado. Si no está respetado, ya estoy hablando o me estoy orientando de un endometrio con una transformación carcinomatosa. Puede presentar esa imagen anterior, homogéneo, o estas imágenes anecoicas adentro, que serían dilataciones glandulares. Estaríamos en presencia, por ejemplo, de una hiperplasia adenoquística, ¿ven? De este tipo. Pero siempre este contornito, o sea, la unión del endometrio con el miometrio tiene que estar bien nítida, bien respetada, ¿sí? Diferentes hiperplasias, esta es bastante homogénea, esta tiene vascularización central. Una de las, por ejemplo, enviábamos pacientes con hiperplasia endometrial y la ginecóloga que le hacía la histeroscopía me decía, Dios mío, era moco. Entonces llegamos a la conclusión que el moco, cuando es espeso, está bien organizado, puede semejar una hiperplasia de endometrio. Entonces, cuando yo le pongo el Doppler a esa hiperplasia, y obviamente me da un Doppler positivo, no va a ser moco. Pero si no, yo lo que hago es describirlo como un endometrio engrosado de tal característica, de tal medida, Doppler negativo, si ese es el pedido de Doppler, estudio sugestivo de una hiperplasia de endometrio, porque no quiero que me pase más, que yo mande un diagnóstico de hiperplasia y que sea moco organizado. Bueno, el tamoxifeno puede producir, porque si bien bloquea los receptores estrogénicos en mama, produce hiperplasia, pólipo o carcinoma de endometrio. Entonces, un paciente con tamoxifeno, yo puedo no encontrar nada, ¿sí? Un endometrio limpito, chiquitito, finito. Estas son vascularizaciones periféricas, como le había dicho. Y este útero, ¿quién se anima a decirme de los que quedaron vivos ahí, que veo que son pocos, en qué posición se encuentra? En retroverso flexión. Muy bien, muy bien. Este es un útero con paciente con tamoxifeno que presenta una mucometra, pero si se fijan, el endometrio está finito. O sea, lo que tiene es una mucometra. Ahora, si la paciente viene con sangrado, por ejemplo, de sangre roja, y yo veo esto, ya estoy hablando de un contenido sanguíneo dentro del útero, no de moco, ¿no? De una mucometra. También se puede presentar de esta forma. Doctora, perdón que le interrumpa, una pregunta. Dime. Para el caso del mucometra o hematometra, ¿hay un espesor mínimo como para diferenciar, digamos? O sea, si se lo ve muy delgado, ¿también podemos decir que es un hematometra o siempre va a ser así engrosado? No, el endometrio pasa esto. Puede ser que vos recibas una paciente que tenga diagnóstico de un sangrado, por ejemplo, una paciente posmenopáusica con sangrado de sangre roja, y te cuente con un endometrio de 1 milímetro. Y vos decís, ¿por qué está sangrando si tiene 1 milímetro? No tiene una hiperplasia de endometrio. Porque el endometrio sufre, o sea, sangra por su propia sequedad, digamos, ¿no? Entonces, el endometrio sangra porque sí, porque no recibe nada de estrógenos y puede sangrar, así como la paciente posmenopáusica
tiene una resequedad en todas sus mucosas, en la mucosa del endometrio pasa lo mismo. Entonces, si yo tengo una paciente con sangrado rojo y tengo un endometrio lineal, ni me preocupo. Ese endometrio está sangrando por su propio endometrio. Ahora, si yo tengo una paciente con sangrado rojo y me encuentro con esto, estoy en presencia de un endometrio fino que está sangrando por su propio endometrio, pero no me preocupo porque está finito, aunque tenga gran cantidad de sangre el útero. Ahora, si está sangrando y el endometrio está grueso, ahí sí me preocupo, porque puedo estar en presencia de un cáncer endometrial, ¿sí? Ahora, si la paciente no tiene sangrado, le hago una ecografía y me encuentro con esto, puedo libremente pensar que es una mucometra, ¿sí? Que no se organizó, porque si estuviese organizada la vería ecogénica. Entonces, esas son diferentes formas de encontrar un endometrio en una paciente posmenopáusica. No sé si contesté tu duda. Sí, Doc, perfecto, muchas gracias. Ok, de nada, seguimos. Acá tenemos distintas presentaciones también de pacientes con tamoxifeno, y acá me preocuparía yo porque no tengo este contorno bien definido. Acá está como indefinido, ¿sí? Acá tengo un contorno bien definido. O sea, siempre buscar bien esta línea nítida que hay entre el endometrio y el miometrio. Cuando esto se pierde, ya estamos en presencia seguramente de patología maligna. Entonces, acá les dejo todos los diferentes diagnósticos diferenciales de endometrio engrosado, tienen que ponerlos según la edad de la paciente. En cuanto a los pólipos, es una excrescencia pediculada o sésil de tejido endometrial. Pueden ser únicos o múltiples, de diverso tamaño, pueden protruir por el cuello y hacer diagnóstico diferencial, entonces con un mioma nacen, pueden ser asintomáticos, pueden producir hemorragias y se pueden malignizar. Pueden originarse en un área de hiperplasia endometrial y ecográficamente podemos ver un engrosamiento inespecífico del endometrio o una masa endocavitaria ecogénica rodeada de líquido o no. Entonces, acá tenemos el gráfico de lo que vamos a ver ecográficamente. Entonces, esta es una paciente, chicos, en edad fértil, porque fíjense que tiene un endometrio casi de segunda fase, ¿sí? Casi trilaminar. Y vemos esta imagen de contornos definidos, ecogénica, que no tengo que hacer ningún diagnóstico diferencial porque no me ofrece ninguna duda con nada. Acá también vemos un pólipo, fíjense la continuidad que tiene el endometrio y adentro se encuentra el pólipo, ¿sí? Adentro se encuentra el pólipo, no hago diagnóstico diferencial porque no me ofrece ninguna duda. En este caso, tiene una pequeña laminita de líquido ahí, entonces me orienta al diagnóstico de un pólipo y no de una hiperplasia de endometrio, por esa fina laminita de líquido que tiene. Acá tenemos un pólipo en una paciente en edad fértil, en un endometrio trilaminar, y acá tenemos el pedículo del pólipo que siempre tenemos que buscar para poder hacer diagnóstico diferencial con los miomas como hablamos, y fíjense cómo está rodeada de la línea del endometrio. O sea, esta paciente tiene un endometrio que es fino y un pólipo dentro de la cavidad. Bueno, acá tenemos una poliposis múltiple. Y yo puedo decir que es una poliposis múltiple, ¿por qué? Porque el útero contiene líquido. Si este útero no contiene líquido, que yo no sé si es moco o es sangre, esto se me pega con esto y me va a dar la imagen de una hiperplasia de endometrio seguramente. Acá tenemos un pólipo, también en un endometrio que está finito, y tiene en el fondo uterino
esta cantidad mínima de líquido. Entonces, el diagnóstico de pólipo, que es fácil ecográfico, se hace con el diagnóstico diferencial con los miomas submucosos. En cuanto a las sinequias, primariamente se veían diagnosticadas en pacientes con síndrome de Ackermann, que es la adherencia intrauterina poslegrado, o sea, tienen causa traumática, lo que se produce una destrucción parcial o total de la mucosa del endometrio. Entonces se origina que se pegue, se adhiere una capa con otra. Se visualizan como líneas ecogénicas, como brillos en la cavidad endometrial, y otros métodos para el diagnóstico es la histeroscopía y la histerosalpingografía. Entonces acá tenemos una histerosalpingo, fíjense, esta zona, que es esta, que no se separa, está pegada una capa con otra. Acá tenemos parte del endometrio y el que parece ser que es trilaminar, y esta parte que es bien ecogénica, que no puede separarse de una capa de la otra. En este caso no es un DIU, son sinequias uterinas en un útero en anteversoflexión, y acá está el calcio que tiene la sinequia, que me da esta sombra acústica posterior. ¿Y por qué digo posterior? Porque estoy entrando por acá. Entonces todo lo que yo tenga acá arriba va a ser posterior. Acá tenemos una sinequia. Acá tenemos otra. Fíjense cómo esta no va a poder evacuar ese líquido que tiene, que puede ser moco, puede ser sangre. En cambio acá sí va a poder evacuar este contenido, ¿sí? Acá la tenemos en el medio de la cavidad, en la histerosalpingografía. No ofrece muchos problemas hacer el diagnóstico de esto. En cuanto a los procesos cervicales benignos, lo más frecuente que vamos a ver en casi todas las pacientes, les diría, son los quistes de Nabot o retención endocervical. Acá tenemos el orificio cervical interno, el externo y un poquito de moco adentro que me separa el canal endocervical. Acá están los famosos quistes de Nabot, que por lo general son simples, son múltiples, y hay que hacer el diagnóstico diferencial con los miomas que ya hablamos, ¿no? De cuello uterino. En este caso es un gran mioma, y en pacientes en edad fértil es importante que lo diagnostiquen, porque si esa paciente se embaraza, el obstetra tiene que saber que está con una dificultad en el cuello uterino, y ahí va a decidir cómo van a hacer ese bebé, si van a ser por vía baja o por cesárea. En este caso tenemos un saco gestacional con un DIU en el cuello. Obviamente esta paciente se quedó embarazada porque el DIU estaba descendido. Bueno, hasta acá llegamos, yo ya no tengo más voz, les agradezco a los que se quedaron conectados, seguimos.